explicar un poquito este tema de la propiedad horizontal. El edificio Cábanac de Buenos Aires, que todos lo conocen, que lo han estudiado, cuando han ido a Buenos Aires lo han podido conocer, y otros, o sea, ahora les cuento del Cábanac porque creo que es el más emblemático, el más representativo, pero hay otros edificios similares, como el Zafico y otros. Si ustedes se fijan acá, el edificio este fue construido desde el año 33, desde octubre del 33 hasta enero del 36. En 3 años, digamos, se construye el edificio. En este momento estaba en vigencia el 2617, que hemos hablado recién del Código de Vélez, es decir, había imposibilidad de dividir en propiedad horizontal. Miren qué interesante, la comitente de este edificio es la señora Corina Cábanac. El proyecto, como lo habrán estudiado en historia, de los arquitectos Sánchez, Lagos y de la Torre. El contratista, el ingeniero Rodolfo Servini. Este edificio ha sido, digamos, encargado por un solo comitente, que era el dueño de todo el edificio Cábanac. Este edificio fue un edificio sumamente moderno y de vanguardia para la época. Miren el año, en 1933, y se inaugura en el 36. Es el primer edificio del movimiento moderno en la Argentina. Era de extremada vanguardia para su época, fue el edificio más alto del mundo en hormigón armado. Existían otros edificios más altos que el Cábanac en el momento, en Nueva York o en California, pero tenían estructuras de acero. Este tiene estructuras de hormigón armado. Fue el primer edificio con aire acondicionado central, tenía lugar para lavado y planchado de ropa, frigorífico para pieles y alfombras, sistema de teléfono central y cajas de seguridad. Año 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1999 por la Comisión de Monumentos y es el primer Monumento Histórico Nacional del movimiento moderno en Argentina. A ver, a mí me encanta la historia, se habrán dado cuenta, pero me parece que esto es muy lindo para que podamos llevarlo a lo nuestro, a lo que estamos viendo, a la propiedad horizontal. Este edificio, el Cábanac, junto con un montón de otros edificios, no solamente en Buenos Aires, sino también en las capitales como Rosario, como Córdoba, nacen como edificios de renta, en donde un solo comitente era el dueño de todos los departamentos y alquilaba cada una de las unidades a distintos propietarios. Luego, ¿qué pasa? Empieza a haber, digamos, una necesidad de vivir en los centros de las ciudades, en donde había más servicios, había más, digamos, tenía mejores posibilidades de trabajo, mucho empleo terciario, y empieza a haber un éxodo del campo donde se trabajaba hacia las ciudades porque era mucho más, digamos, más lindo vivir y más interesante vivir en los centros de las ciudades. Entonces empieza la necesidad de sacarle mayor provecho a los lotes y empieza una construcción tremenda de edificios y concentración de edificios en altura. Todo eso hace que el gobierno, digamos, tenga que legislar al respecto, porque siempre la ley va un poquito más atrasada que la actualidad. Por eso es que a veces van a ver que pasan cosas y hay un poco de demora en las leyes en sancionar las nuevas actividades o la nueva realidad que se vive. Entonces se sanciona la 13.512, que fue la ley de propiedad horizontal, que se sanciona en el año 48 durante el gobierno peronista. Y eso hace que se cambie el paradigma, el paradigma completamente de lo que habíamos hablado anteriormente. Y esta ley deroga el 2617
del Código de Bellas Artes. Si ustedes se fijaban en la época en la que se hacían estos edificios, estábamos mucho antes de la sanción del 1948, que es la sanción de la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces, una vez que ya contamos con la Ley de Propiedad Horizontal, todos los edificios pueden someterse a este régimen y pueden haber, digamos, puede empezar a existir la división del terreno en dueños, como departamentos, unidades u oficinas tenga el edificio sometido a la propiedad horizontal. Entonces, podemos ver que a partir de la sanción de esta ley empiezan a cambiar las fisonomías de nuestras ciudades y empiezan a convertirse lentamente en lo que actualmente conocemos. Entonces, la 13.512 tiene 20 artículos, porque también ahora está derogada, tenía 20 artículos y deroga el 2617 de Bellas Artes. Este grafiquito me parece lindo porque muestra, digamos, cuál es el concepto de la propiedad horizontal. Tenemos el terreno donde se apoya el edificio, que se va a someter a la propiedad horizontal, y los distintos dueños, a su vez, como decía, cada una de estas unidades, en este caso son departamentos, pueden pertenecer en condominio a más de un dueño. Lo que se encuentra dividido es el derecho real sobre el terreno. Eso es el concepto, digamos, que tiene que quedar claro. Bueno. Y ahora ya llegamos al 2015, es decir, que desde el 48 hasta el 2015 estuvo en vigencia la 13.512 y a partir de la sanción del nuevo Código Civil Comercial se deroga, digamos, esta ley y la propiedad horizontal se convierte en un derecho real que se agrega al nuevo Código Civil Comercial. Por eso cuando empecé la clase les contaba que hay nuevos derechos reales que se agregaron. Uno de ellos es la propiedad horizontal. Así que ahora llamamos a la propiedad horizontal un derecho real. Anteriormente estaba bajo la normativa de una ley. Bueno, está dentro del capítulo 4 de los derechos reales sobre la cosa propia, como hemos visto en la clasificación. Desde el 2037 al 2072, ustedes pueden leer para entender un poquito todo el tema de la propiedad horizontal. Yo les traigo los más importantes acá como para que entiendan, pero sería prudente que los leyeran del código. Bueno, otro concepto a tener en cuenta es que cuando nos referimos al derecho real de propiedad horizontal, no tenemos que pensar siempre en un edificio en altura, porque puede tratarse también de los distintos pisos de un edificio, de los distintos departamentos de una planta, de los distintos departamentos que estén en planta baja. Por ejemplo, podrían ser un barrio con propiedad horizontal, o en una serie de dúplex, por ejemplo, que estuvieran agrupados. Y tenemos que tener como condición solamente de que sean unidades independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o a través de un pasaje común. Y a su vez, como hemos dicho, podrán pertenecer cada una de estas unidades a distintos propietarios. Entonces, veamos que dentro de esta condición, que en realidad nos pone dos condiciones, que sean unidades independientes unas de la otra, y que tengan salida directa o indirecta a la vía pública. No se determinan ni medidas mínimas, ni función, ni tipo de materiales. Es decir, que es bastante amplio, digamos, este derecho real. En cuanto a la función, en ningún lado dice que tienen que ser viviendas. Pueden ser viviendas, pueden ser cocheras, pueden ser oficinas, parques industriales, etc. No nos habla de tipo de materiales, como sí, por ejemplo, la propiedad horizontal en Brasil, donde sí exigen que, por ejemplo, estructuralmente sea de tal o cual material. Tampoco medidas mínimas. No habla en ningún lado de que tengo que tener un lote de tanto por tanto, absolutamente liberado todo eso. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta?
Sí se entiende. No, no, se entiende bien. ¿Se entiende, profe? Bien, sigamos entonces. Como yo no los veo, estoy así como aislada, me siento. Bueno, sigamos. Cosas y partes propias. El artículo 2043. Son necesariamente propias de la unidad funcional el volumen limitado por sus estructuras divisorias. Si pensamos en un departamento, serán entonces todas las paredes envolventes de esa unidad. Los tabiques internos no cortantes, inclusive también los cielos rasos, las puertas, las ventanas, las rejas, los toldos, todas las instalaciones eléctricas, de cañerías, de gas, de aire acondicionado, de telefonía, de internet, etc. Todos los artefactos, los revestimientos, el mobiliario fijo, muebles bajo mesada, sobre mesada, etc. Eso dependerá de cada una de las unidades funcionales. Entonces, si nosotros vamos a una unidad funcional, que en este caso son departamentos, vamos a marcar, digamos, todo esto que hemos estado hablando recién. Los revestimientos, el mobiliario fijo, los tabiques, las puertas, las instalaciones, todo eso forma parte de esa unidad funcional. Acá tienen un plano en donde hay un cotejo de las superficies de la propiedad horizontal, en donde vemos las distintas unidades. Unidad funcional 1, unidad funcional 2, unidad funcional 3, unidad funcional 4. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco de cuáles son las cosas y partes comunes que están en el artículo 2041. Habíamos dicho anteriormente, cuando hemos definido la unidad funcional, que la unidad funcional está constituida por todo eso que le es propio y por todas las cosas o partes comunes que necesita para poder salir a la calle, para poder bajar, etc. Que forman un todo. Lo que es mío y lo que es de todos forman un todo. ¿Cuáles son esas cosas y partes comunes? El terreno, los cimientos, las columnas, vigas, losas, todas las circulaciones horizontales, pasillos y palieres, las verticales, ascensores, montacargas, escaleras, los techos, terrazas, patios, los patios solares son los patios apendiculares y los auxiliares, las instalaciones de los servicios centrales, las cañerías, los muros exteriores y los muros divisorios de las unidades, las viviendas del portero, si existieran, las instalaciones fijas y móviles para el acceso de personas con discapacidad. Esto es nuevo en el Código Civil. Esto no estaba contemplado en la anterior ley de propiedad horizontal. O sea que habrán visto que cuando en los accesos, por ejemplo, de los edificios, cuando no se puede plantear una rampa, se debe plantear un elevador para sillas de rueda o para personas con movilidad, con poca movilidad. Instalaciones para beneficio común como piscinas, gimnasios, asadores, etc. Cada una de estos listados, digamos, de cosas y partes comunes dependerá de cada situación en particular, de cada edificio, de cada situación. O sea, que podrás haber o no, por ejemplo, piscina o gimnasio, etc. Acá algo muy importante, las cosas y partes comunes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. Es decir, que si no figuran dentro de la lista, se considerarán comunes. Y esta enumeración tiene solamente carácter enumerativo, que es lo que hemos dicho recién. Dependerá de cada caso en particular si se agregan o no. Por supuesto que hay cosas que sí o sí van a existir siempre, el terreno, los cimientos, la circulación. Estamos hablando de cosas que no son esenciales. Y si vamos a un grafiquito también, en donde tenemos las distintas unidades funcionales, tanto en planta como en corte, podremos determinar cuáles son todos esos elementos comunes, que son de todos los copropietarios o condóminos
de la propiedad horizontal. Acá otro artículo que no estaba tampoco en la anterior ley de propiedad horizontal, que son las cosas y partes comunes no indispensables, que es un poco lo que les decía recién. Por ejemplo, la pileta, el solarium, el gimnasio, lavadero, Zoom, todas esas son cosas que, digamos, partes comunes que no son indispensables para la existencia de la propiedad horizontal. Pero de existir, digamos, van a formar parte de todo ese listado que hablábamos anteriormente. Bueno, acá hay otro tema importante dentro de las partes de estas comunes, y es el uso que le va a dar, que se va a dar a cada una de esos sectores o partes comunes, el uso que le va a dar cada uno de los copropietarios va a determinar dos tipos de elementos: los elementos comunes de uso común y los elementos comunes de uso exclusivo. ¿Cuáles son los elementos comunes de uso común? Son esos elementos comunes que pueden ser usados por cualquiera de los copropietarios. Y los elementos comunes de uso exclusivo son, que si bien son comunes a todos los copropietarios, le puede dar un uso exclusivo solamente el dueño de la unidad correspondiente. Estos serían patios y balcones. Dentro de los elementos comunes de uso común, vamos a tener el terreno, el palier de acceso, las circulaciones horizontales y verticales, pasillos, escaleras, ascensores, terrazas, asadores, piscinas, salas de usos múltiples. Todos estos van a ser elementos comunes de uso común. Y todo lo que cada una de las PH tuvieran y que pueden ser utilizados por cualquiera de los copropietarios. Los otros, que hemos denominado elementos comunes de uso exclusivo, serían balcones y patios, que si bien pertenecen a todos los copropietarios, le va a dar un uso exclusivo. Por ejemplo, yo vivo en un departamento 12B, tengo mi balcón y yo, digamos, le voy a dar un uso exclusivo a ese balcón. No puede venir del 12A a usar mi balcón. O sea, le voy a dar un uso exclusivo. No significa que sea mío el balcón, es de todos, yo le doy un uso exclusivo. Por eso es que yo, dentro de patios y balcones que pertenecen a mi unidad, no puedo hacer lo que yo quiera, porque forma parte de lo que es común a todos. Un balcón yo no puedo cerrarlo, no lo puedo pintar de colores distintos, etc. Eso hemos estado justamente hablando ayer en una consulta. ¿Vale? Sí. ¿Puedo agregar justamente sobre ese punto? Sí. El tema de los balcones y los usos exclusivos del balcón y lo que tiene que ver el balcón, si es una cuestión propia o común, necesariamente común o necesariamente propia. Hay una pequeña diferencia ahí en el balcón que no ha quedado idéntica a la ley anterior, que habla de que la estructura es necesariamente común del balcón, pero la cara, o sea, no sé exactamente el término... revestimiento. El revestimiento, gracias, eso es propio. Sí, Y eso por ha generado ejemplo, algunas discusiones respecto de si el dueño podía mínimamente pintarlo en forma distinta al balcón. Por eso en el reglamento de propiedad... Sí, perdón, te escucho. Sí. No, el problema con el balcón, con respecto a la pintura que estás planteando, es que forma parte de la fachada. La fachada es el común de uso común. La fachada que era inalterable, surgía expresamente de la ley anterior y no está prevista en la ley actual. Así como tal. Entonces, lo que se acostumbra desde entonces, para evitar justamente esas modificaciones que en el reglamento de copropiedad, que lo reglamenta el dueño, el titular del dominio originario, antes de la subdivisión, en el reglamento incorpora el artículo que dice que la fachada, para su modificación, requiere, suponte, la mayoría absoluta de los consorcistas, justamente para evitar eso. Se ha generado una pequeña grieta, ya que estamos en términos últimamente, vinculado con eso, porque ha dejado esa distinción respecto de
de vuelta, ¿qué me has dicho? De la cara de balcón. Se ha generado eso y no existe en la nueva ley, en la nueva legislación, la inalterabilidad de la fachada como estaba en la ley anterior. Bueno, eso va a traer muchísimos problemas. Ya los trajo y por eso estoy comentando que lo que se está haciendo en los reglamentos es dejarlo reglamentado desde origen, que la fachada no puede ser alterada sin la anuencia de la mayoría absoluta. Claro, incluso en los reglamentos están también ahora todo el tema de lo que es rejas, de lo que es toldo, todo está reglamentado. Sí, justamente para no molestar, digamos, lo que es la fachada que forma parte del todo, ¿no? Si cada uno pone la reja que quiera, el toldo que quiere, y pinta del color que quiera, vamos a perder la fachada del edificio. Sí, así es. Bueno, eso quería agregar. Bueno, bárbaro. Bueno, sigamos con las facultades del propietario. Cada propietario puede, sin el consentimiento de los demás, enajenar, alquilar o construir derechos reales sobre su unidad. Esto también estaba en la anterior ley. Es decir, que tenemos nosotros como dueños de la unidad, le podemos alquilar al que queremos, lo podemos vender o podemos, qué sé yo, hacer una hipoteca, por ejemplo. ¿Cuáles son las obligaciones? El propietario está obligado a cumplir con las disposiciones del reglamento, que era un poco lo que estaba hablando Fernando, todo lo que está, digamos, estipulado en el reglamento se debe cumplir, conservar en buen estado la unidad funcional, pagar las despensas ordinarias y extraordinarias, y acá una cosa nueva, permitir el acceso a su unidad para la realización de reparaciones comunes. Esto no estaba en la anterior ley, es decir, que estoy obligado a permitir el acceso adentro de mi unidad para que se realice cualquier reparación. Por ejemplo, hay un problema con un caño, una montante general de bajada de pluviales, y justamente en mi piso se produjo una obstrucción, entonces yo tengo que permitir el acceso, tengo que permitir que me rompan la pared donde está el problema, y después, digamos, se reparará. O sea, no puedo negarme a que alguien entre a reparar lo que está afectando a todo el edificio. Bueno, ¿cuáles son las cosas que no están, las prohibiciones? ¿Qué es lo que no está permitido? Queda prohibido destinar las unidades a usos contrarios a la moral y buenas costumbres. Tampoco podemos destinar las unidades a actividades que comprometan la seguridad ni depositar mercadería peligrosa. Dentro de los reglamentos, digamos, se va a determinar cuál va a ser el uso que se va a dar a cada una de esas unidades. Y ahí también hay otro tema, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, se determina que son unidades para vivienda y después, por ejemplo, se pone un consultorio de odontólogos en el primer piso. Entonces ahí viene todo un tema que va a entrar gente al primer piso que no son propietarios, etcétera, etcétera. O sea, en principio está prohibido. Tampoco podemos hacer, por ejemplo, hacer un depósito para Navidad de pirotecnia dentro de la unidad. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, no puede tampoco el propietario del último piso, ni el que vive en planta baja, construir hacia arriba o hacia abajo. Porque eso, digamos, no solo que estaría comprometiendo estructuralmente a todo el edificio, sino que además estaría agregando superficies a la unidad funcional. Y eso haría cambiar, digamos, todo el cotejo de superficie de la propiedad horizontal. Bueno, con respecto a las expensas, los propietarios no pueden liberarse del pago de las expensas, ni por abandono, ni porque no vivan, ni porque etcétera. O sea, siempre estamos obligados a contribuir con las expensas, que es lo que va a permitir un poco, digamos, pagar todos los gastos comunes, los gastos de luz, los gastos de agua común, los gastos de portería, etcétera.
El reglamento puede eximir parcialmente de la contribución a las despensas de las unidades funcionales que no tengan acceso a determinados servicios. Esto sería, por ejemplo, el caso de un local comercial, por ejemplo, que está en planta baja y que no tiene acceso, por ejemplo, a los ascensores. Entonces, en las despensas, este local de planta baja no pagará, digamos, lo relativo al mantenimiento de ascensores ni la luz necesaria para la movilidad de los ascensores, como ejemplo. Bueno, modificaciones en las partes comunes. Esto nos interesa porque van a venir digamos, después, cuando se reciban. Arquitecta. ¿Sí? Disculpe, ¿y en el caso de viviendas, de unidades, departamentos en planta baja, tampoco pagarían el servicio de ascensores en las expensas? Y yo creo que sí, porque tendrías que ir, por ejemplo, a la terraza, a la pileta. Todo esto va a depender de cada caso. En el reglamento se dejará estipulado cómo se va a repartir, digamos, la despensa las despensas en los distintos copropietarios. Pero si esa vivienda de planta baja tiene que, por ejemplo, usar el ascensor para tomar el auto que está en 2 subsuelos abajo, o ir a la terraza, y sí, tendrá que pagar, o quizás paga menos que los demás, pero estará establecido en el reglamento. Perfecto, gracias. De nada. Este tema de las modificaciones, es decir, cuáles son las cosas que podemos hacer y cuáles son las que no podemos hacer, intervenir como arquitectos dentro de propiedades horizontales va a ser una incumbencia muy común para ustedes el día de mañana. Entonces es importante saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. ¿Quién tiene que ser mi comitente para determinadas encomiendas y quién tiene que ser para determinadas otras encomiendas? Bueno, acá dice obra nueva o mejoras que requieran mayoría. Acá estamos hablando siempre de modificaciones en las partes comunes. ¿Quién sería acá el comitente? El consorcio. ¿A través de quién? A través de su administrador, que va a ser quien va a representar al consorcio, que va a ser, digamos, la figura que va a representar a todos los copropietarios, que son los dueños de esta propiedad horizontal. Cuando se necesiten hacer modificaciones en partes comunes, entonces el que me va a contratar va a ser el administrador representando al consorcio. Para realizar mejoras en partes comunes es necesario el consentimiento de la mayoría de los propietarios previo informe técnico de un profesional autorizado. Es decir, que si se quiere, por ejemplo, remodelar el hall de acceso, remodelar la terraza, mejorar, por ejemplo, talleres, etcétera, tendrá que haber un informe técnico primero, haciendo un presupuesto, y esto tendrá que tener el consentimiento de todos los copropietarios. Todos deberán estar de acuerdo con las mejoras que se quieren realizar. Obras nuevas o mejoras que requieran unanimidad. Cuando las modificaciones gravitan sobre las modificaciones de la estructura del inmueble, o cuando las modificaciones solo beneficien a un solo propietario. Ahí necesitaremos unanimidad para poder realizar estas modificaciones. Este artículo 2053 también es nuevo con respecto a la ley anterior, reparaciones urgentes. Cada propietario en ausencia del administrador puede realizar reparaciones urgentes en las cosas de partes comunes. Podría suceder que haya algo que haya que determinar de hacerlo rápidamente. Por ejemplo, se está inundando el piso de las cocheras y se necesita contratar a alguien para que venga urgente a solucionar el problema. Entonces, cualquier propietario, si ya se lo llamó al administrador o ante cualquier eventual situación, puede digamos, actuar rápidamente llamando a alguien que de forma urgente solucione el problema. Vetustez o grave deterioro.
la asamblea por mayoría, que representa más de la mitad, puede resolver la demolición del edificio y la venta de materiales y del terreno, la reparación o la reconstrucción. Si decide la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada y puede liberarse mediante la venta a la mayoría según valuación fiscal. Es decir, cómo se va a proceder ante el deterioro o ante la vejez ya del edificio, se va a determinar demolerlo o se va a determinar reconstruirlo. Y ahí, digamos, la minoría no puede ser obligada por la mayoría. Bueno, el consorcio. El consorcio es el conjunto de todos los propietarios de las unidades funcionales. Y en la actual ley, en el actual derecho de propiedad horizontal, constituye una persona jurídica. Eso también es importante, ¿no? Saberlo. Tiene domicilio en el inmueble, sus órganos son la asamblea, el consejo de profesionales y el administrador. Y seguirá, digamos, un poco toda la normativa que ya vieron para personas jurídicas. Luego tenemos el Consejo de Propietarios, que es una asamblea que puede decir que está constituida por algunos de los dueños, de los copropietarios. Debe controlar los aspectos financieros del edificio, autorizar al administrador para usar los fondos de reserva, etc. Es decir, que todo va a pasar por este Consejo de Propietarios. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para la existencia de la propiedad horizontal? Ya hemos dicho, el número 1 es el más importante, que sean, bueno, no el más importante, pero ya lo hemos hablado, que sean unidades independientes y que tengan salida directa o indirecta a la vía pública. Entonces sí, vamos a estar facultados a poder someter a la propiedad horizontal. La constitución del consorcio, que es lo que hemos hablado recién, que es una persona jurídica, el reglamento de copropiedad y administración, que va a ser redactado y que es conocido supuestamente por todos los copropietarios, que es lo que hemos hablado y les habló Fernando, que tienen que, a donde digamos, se van a poner de acuerdo en todo, van a determinar hasta el más último detalle. Esto se debe inscribir en el registro inmobiliario con escritura pública. El reglamento de copropiedad y administración, entre otras cosas, va de determinación del terreno, de las unidades funcionales, la enumeración de las cosas y partes comunes, el patrimonio del consorcio, la determinación de la parte indivisa de cada unidad funcional, la proporción en el pago a las despensas. Cuanto mayor sea la superficie que tenga la unidad funcional, mayor va a ser la despensa. ¿Qué uso se va a dar a todas las partes comunes? ¿Cuál va a ser el destino de las unidades funcionales? Que es un poco lo que hemos hablado. Si el destino es vivienda, no podrá haber consultorios médicos, por ejemplo. Forma de convocar las asambleas, designación del administrador, etc. Como hemos dicho, este reglamento se inscribe en el registro inmobiliario. Con respecto a la incumbencia profesional como arquitectos, nosotros podemos diseñar un edificio que luego va a ser una propiedad horizontal, podemos hacer la dirección técnica del mismo, pero no tenemos incumbencia para realizar el plano para la subdivisión de la propiedad horizontal. Eso lo va a hacer un agrimensor o un ingeniero. Para hacer ese plano, vamos a necesitar el plano de final de obra. La afectación a la propiedad horizontal del edificio va a ser siempre sobre el edificio terminado, no en obra, siempre terminado. Es decir, que para que nazca, digamos, la propiedad horizontal, necesito el final de obra que me va a otorgar la municipalidad. Con ese final de obra es que el agrimensor o el ingeniero van a hacer el correspondiente plano de propiedad horizontal, que es el que va a otorgar, digamos, la titularidad dominial de cada uno de los copropietarios. Es decir, que si el terreno donde está asentado el edificio es
construido, por ejemplo, por la empresa Coletti y está a nombre de Coletti S.A. o S.R.L., no sé cuál es la persona, digamos, jurídica, ese padrón donde se asienta el edificio que está a nombre de la empresa Coletti, a partir de esa afectación a la propiedad horizontal, va a pasar a tener N padrones como dueños existan dentro de esa propiedad horizontal. Y se inscribirá con escritura pública en el registro inmobiliario. Te agrego, Malena, recién a partir de entonces los compradores pueden empezar a escriturar su unidad. Sin el reglamento no pueden tener escritura. Así es, anteriormente tenían simplemente un boleto de compra-venta. ¿Qué es lo que ocurre con un montón de edificios en Tucumán que por X causa no tienen final de obra? O porque construyeron más metros de lo que había que construir, o porque, a ver, hay un caso muy conocido en Tucumán, donde para que tenga determinada cantidad de altura, o, por ejemplo, en vez de hacerse 12 pisos, se hacían 14 pisos si vos dejabas la planta baja libre. Entonces, supuestamente la municipalidad permite hacer los 14 pisos. Si dejamos la planta baja libre, resulta que la planta baja libre se vende a un propietario que pone un bar. Entonces, ese edificio nunca puede tener final de obra porque no está dentro de la reglamentación municipal. Entonces, eso va a afectar enormemente a los compradores. ¿Por qué? Porque nunca van a poder tener, como dice Fernando, una escritura de la propiedad. Van a tener un simple boleto de compraventa. Esto es algo que es tremendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender un departamento con una escritura que vender un departamento con un boleto de compraventa. Y en Tucumán, y me imagino que en otras provincias también, existen innumerables cantidades de edificios que no pueden tener el final de obra y por ende no pueden hacer la afectación a la propiedad horizontal. Te agrego una cosa más, sí. en ese conflicto, cuando uno todavía es propietario por boleto y no por escritura, porque no hay reglamento de copropiedad, significa que uno, en vez de ser dueño de una unidad funcional, propietario de la unidad 100% propia con más los espacios comunes, uno termina siendo dueño de un porcentual. Se convierte en un condominio. El condominio, claro. No es un copropietario que tiene su unidad propia, sino un condominio, donde, como yo les mostraba en la clase anterior, un dibujito muy sencillo que yo había hecho, donde había 2 personas dentro de un cuadradito. Esto equivaldría a que, supónganse, haya 40 departamentos, hay 40 personas dentro de un cuadradito porque todos son dueños del volumen completo. Así es. Y la dificultad de eso, adicional, es que, por ejemplo, si hay una deuda por impuesto inmobiliario, para hacer una cosa muy sencilla, todos son dueños, todos son responsables por la deuda, todos, 100%. Claro, y además todos los impuestos vienen a nombre todavía siguen viniendo a nombre del dueño, digamos, como correcto. Había puesto yo, a nombre, por ejemplo, de Coletti, de la empresa Coletti, en el caso, volvamos al mismo ejemplo anterior, no vienen a nombre de Juan Pérez, Juan González, Ana, qué sé yo, Padilla, que son los nuevos dueños. O sea, todo un tema, un gran tema por no, a veces, las empresas no cumplir con toda la reglamentación necesaria, con toda lo que indica, digamos, el Código de Planeamiento Urbano y las ordenanzas municipales. Bueno, para hacer el plano final para la propiedad horizontal, los requisitos, un juego completo de planos en donde conste el final de obra, que es lo que hemos hablado recién, la acreditación de la titularidad del inmueble, de quién es el lote donde se asienta el edificio que va a ser sometido a la propiedad horizontal,
la constancia de quit del propietario, una memoria descriptiva, 2 fotos del frente del edificio de 9 por 12 como mínimo, 11 copias del plano del final para afectación al régimen de la propiedad horizontal, con la mensura del terreno, 11 copias del plano de subdivisión de propiedad horizontal, una copia de toda la documentación técnica en soporte digital, incluyendo una fotografía del frente y otra con un acercamiento al número domiciliario que deberá estar colocado. Todo esto para el plan de propiedad horizontal. Acá yo les he traído un planito de una propiedad horizontal muy sencilla. Si ustedes se fijan, son 2 unidades, una adelante y otra atrás, que están sometidas a la pH, que tienen un pasillo que sería la salida a la vía pública. En la carátula del plano figura todavía, porque es un plano viejo, la 13.512, la ley de propiedad horizontal. Y acá no solamente ven, digamos, el cotejo de superficies en cuanto a las plantas, sino también acá las planillas de superficie, es decir, cada una de las unidades funcionales, digamos, cómo es el cotejo de superficies de cada una de las unidades funcionales referidas al total. Este es el plano que tiene que hacer el ingeniero o el agrimensor, y que nosotros como arquitectos no tenemos incumbencia para poder hacerlo. Tenemos que encargar el plano. Bueno, ¿hasta acá alguna duda sobre propiedad horizontal? Arquitecta, consulta. Por ejemplo, sí, en el caso de que, supongamos cuando hablamos de la ley de fachada, si yo tengo un cliente que me dice, por ejemplo, esta ventana que da al exterior, la quiero cambiar, ¿puedo cambiarla? ¿O entra dentro? Sí. Bueno, si diera, por ejemplo, un contrafrente. Ahí vas a necesitar el consentimiento de todos los copropietarios, porque está afectando el frente o el contrafrente del edificio, que es lo que hablaba recién Fernando. Perfecto. Es todo un tema, es todo un tema. Yo agrego un caso habitual en la consulta. Suelen el propietario, que tiene un frente o contrafrente y la fachada sería el balcón, suelen pretender cerrar el balcón e incorporarlo al departamento. Una cosa es que hagas el cerramiento del balcón, porque el balcón sigue siendo como tal, pero uno le ha puesto una ventana o le ha puesto una reja por cuestiones de seguridad, porque, no sé, le da mucho el viento, no sé, la razón que fuera. Ese balcón es un espacio común. Es de uso exclusivo, pero es común. Entonces, lo podrías cerrar utilizando lo que está permitido o reglamentado por el consorcio o por el reglamento de copropiedad en materia de tipos de cerramiento. Por decirte algo, una reja que tenga determinada formato, con determinado color, o una ventana que sea perfil de aluminio, blanco, de tales dimensiones, con tales características. Uno cierra, pero sigue siendo un balcón, porque el 1,20 para adentro sigue estando la pared preexistente, con la misma puerta-ventana que existía, y el balcón sigue siendo un balcón, con la única diferencia es que se cerró, ya sea, insisto, por cuestiones de seguridad, o cuestiones de utilidad por el viento, o cuestiones porque, en fin, lo que resulta ser. Ahora, cerrar un balcón, voltear una pared de la que daba de ese, por ejemplo, de ese dormitorio o de ese living comedor hacia el balcón para integrarlo y hacer un único espacio mayor, eso no se podría, porque ese espacio común estaría pasando a ser usado como si fuera un espacio propio en un único volumen para esa habitación. Eso no se puede. Y además estás modificando la superficie de la unidad funcional. Correcto, eso. Estás agregando, digamos, superficie. Supuestamente, si eso te permitiría, digamos, el consorcio, deberías hacer una nueva pH, porque estás modificando las superficies. Todo lo que sea interior, todo lo que sean tabiquerías interiores, por ejemplo, si
quisiéramos vincular el living con la cocina, eso sí se puede hacer. Puedo hacer una remodelación en el baño, remodelar, digamos, todo lo que es revestimientos de cocina, todas esas cosas, cambiar el piso del departamento, cambiar las puertas. Vale. Sí. Malena, perdón, ¿sí? Algo para agregar con respecto a lo que estaban hablando vos y Fernando. Chicos, un balcón, un cerramiento, por decir seguridad, reja, pero hacer cerramiento no, y no está permitido tampoco por la municipalidad, que es algo importante para tener en cuenta. Mucha gente, como decía Fernando, en los contrafrentes, que es el lugar no tan visible, cierran los balcones, independientemente que el consorcio tampoco lo permite, y si el consorcio lo permitiese, la municipalidad no lo permite. Es superficie semicubierta como tal y no se puede cerrar. Obviamente que si lo cierran podemos multarlo, se puede llegar a una cláusula a diferentes partes. Y otra cosa importante también para que lo tengan presente como futuros profesionales, en los PH se pueden hacer estas intervenciones que recién les decía la arquitecta Flores, que se pueden modificar una tabiquería, cambiar los revestimientos, pero para todo esto se debe solicitar permisos en la municipalidad, donde la municipalidad exige la autorización de los consorcios. Entonces, hoy por hoy nos encontramos en situaciones, chicos, de que la municipalidad autorizó hacer trabajos en una PH, pero el consorcio, por la situación que vivimos hoy, no permite el acceso de personal por el COVID. Entonces, ciertas cosas que por ahí sí se pueden llegar a cambiar, supongamos que se quiera agregar un quincho en la terraza, como decía la arquitecta. Bueno, ahí ya tendrá que ir la aprobación doble. Por un lado, que el consorcio quiera, por otro lado, que la municipalidad permita y apruebe. Y va a haber que hacer un nuevo reglamento de copropiedad, porque ese elemento constructivo que hoy se haría no aparece, y donde también se cambiarían la superficie de uso común que le corresponde en las partes a todo el edificio. ¿No? Y no recuerdo quién preguntaba si se puede sacar una ventana. A ver, el cambio de una ventana tiene que ser de las mismas características de las existentes. Yo no puedo tener en el frente, contrafrente, algo diferente. Bien. Con respecto al tema de cerrar los balcones, porque las barandas se alquilaron, tiene que tener las mismas características de las barandas existentes. Eso lo aprueba el... Además, sí, con respecto a los balcones, sí, que estábamos hablando de cerrar los balcones, por ejemplo, balcones que dan, por ejemplo, a patios apendiculares o auxiliares, esos balcones salen de una relación H sobre D que hay que respetar. Si yo lo cierro, estoy rompiendo la relación H sobre D, que habrán visto que en el código de planeamiento, ustedes tienen que ir haciendo un escalonamiento para la entrada del sol. Entonces, sol y de luz. Entonces, si yo cierro los balcones, estoy, digamos, yendo en contra de la normativa municipal. Lo mismo en el caso de frentes o contrafrentes, en donde yo, digamos, por cada distrito tengo una silueta que respetar. Y así se construyó el edificio. Entonces, si yo cierro, estoy invadiendo espacio que no puedo construir. Entonces es fuera de norma. Además de todo lo que hemos hablado, del frente, de la fachada, de todo lo que hemos hablado, está en contra del Código de Planeamiento Urbano. Entonces, todas estas cosas importantes que las tengan en cuenta para cuando los contraten para hacer remodelaciones dentro de edificios que están en PH, para saber qué es lo que puedo y no puedo hacer. No puedo, por ejemplo, yo recién planteaba de hacer una vinculación entre
entre cocina y comedor, no puedo tirar, por ejemplo, un muro cortante o no puedo picar una columna o una viga, porque forman parte de la estructura general del edificio. Sí, una tabiquería divisoria, eso no hay problema. Tampoco puedo tocar los muros medianeros, los muros que dividen unidades. O sea, esas son cosas a tener en cuenta el día de mañana al actuar como profesionales, y ustedes también de saber guiar al comitente en decirle esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Va lo mismo también, arquitecta, va lo mismo también para, estamos hablando de los edificios, y la propiedad horizontal... Va para todo, claro. Claro, la propiedad horizontal también, justamente por el concepto de horizontal, refiere originalmente a algo que está en plano horizontal y no necesariamente vertical como un edificio. Claro, pueden ser un grupo de dúplex apareados, por ejemplo. También, o los propios barrios, que ahora son también propiedad horizontal especial, pero están sujetos a la ley de propiedad horizontal, y tendrán además sus propios reglamentos internos respecto de lo que se puede o no se puede hacer, se construye, se deja una cantidad de metros respecto del volumen edificado hacia la línea divisoria de los lotes, así es. El retranqueo, cómo pueden ser los cerramientos o no de, por ejemplo, cocheras, todo ese tipo de cosas también, digamos, en otro plano, quiero decirlo, como la propiedad horizontal especial, como los barrios, también tienen las mismas consideraciones respecto a los espacios comunes, los espacios propios, y las posibilidades de modificación o no que tiene cada uno, tanto por la ley como por los códigos de planeamiento, como por las reglamentaciones que puedan tener cada uno de los emprendimientos. Así es. Bueno, pasemos entonces a conjuntos inmobiliarios, que es justamente este derecho real de propiedad horizontal especial, y que es totalmente nuevo, porque cuando hablamos del tema anterior, digamos, teníamos la ley 13.512, que después se deroga y se codifica en el derecho real. Pero este tema del conjunto inmobiliario era un tema que no existía, digamos, había un vacío legal enorme. Todos los emprendimientos estos de countries y barrios cerrados, clubes de campo, etcétera, anteriores a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, estaban medio en el aire, porque no había una figura jurídica digamos, en donde se puedan encuadrar. Entonces, este nuevo derecho real, la verdad que es muy importante desde ese punto de vista, porque le da un marco legal a todo esta nueva modalidad que viene ya desde hace tantos años, de vivir como decíamos, en clubes de campo, en countries, barrios cerrados, etc. Bueno, justamente el concepto de estos conjuntos inmobiliarios son los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independiente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto a las normas administrativas locales. Bueno, acá hay unos grafiquitos como para tener una idea, digamos, de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las características de estos conjuntos inmobiliarios? El cerramiento perimetral, esa es una característica que lo hace, que le da, digamos, por eso hablamos que es una pH especial, ¿no? Todo lo que hemos hablado de la pH ahora la vamos a pensar para estos conjuntos inmobiliarios que además van a tener otras cositas, por ejemplo, el cerramiento perimetral. ¿Para qué? Para dar seguridad, porque se supone que estos conjuntos inmobiliarios nacen con la idea de vivir un poco alejados de lo que son los centros de las ciudades, vivir en contacto con la naturaleza, con la práctica de los deportes. Entonces tienen un emplazamiento perimetral, digamos, con respecto al centro de las ciudades.
acá en nuestra provincia, por ejemplo, todo el sector de Yerbabuena, el sector de Tafí Viejo, Los Nogales, tenemos conjuntos, emprendimientos de conjuntos inmobiliarios, y es necesario entonces este cerramiento perimetral que le va a dar justamente, lo va a delimitar y le va a dar la seguridad que es necesaria, digamos, para vivir así más libremente y disfrutando de poder estar afuera y etcétera, que es un poco lo que busca la gente que encara, digamos, esta forma de vivir en este tipo de lugares. Tienen también partes comunes y privativas, igual que la propiedad horizontal, lugares y bienes comunes, el reglamento de copropiedad, que es lo que hemos hablado ya también, la obligación de contribuir a las expensas, tiene entidad de personería jurídica también, y al igual que hemos hablado en la propiedad horizontal, estos sectores comunes y privativos forman un todo, digamos, que no se puede separar. ¿Cuál es el marco legal? Los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal especial, establecida en el nuevo código, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Los aspectos relativos a las dimensiones, a los usos y demás elementos urbanísticos corresponden a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas aplicables a cada jurisdicción, que es un poco lo que decía recién Fernando. De acuerdo a dónde esté localizado, digamos, el emprendimiento inmobiliario, además de tener en cuenta, digamos, todo lo que nos dice el código con respecto al derecho real de propiedad horizontal especial, tenemos que tener en cuenta qué dice la normativa, por ejemplo, si se va a instalar en Yerbabuena, qué dice la normativa de la Municipalidad de Yerbabuena referida a la instalación de este tipo de emprendimiento. Bueno, y acá otro tema, ¿no? Que un poco creo que ya lo hemos hablado en las clases anteriores, o lo hemos hablado entre nosotros, no me acuerdo. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este nuevo derecho real de conjuntos inmobiliarios. Es decir, todo lo que existe como conjunto inmobiliario anterior a la sanción, anterior al 2015, se deberá adecuar a este nuevo derecho real de conjunto inmobiliario. Fernando, referido a esto, ¿vos tenés idea si, por ejemplo, los country que conocemos... Mirá, la ley dice... Sí, la ley dice que se tienen que adecuar. Hay dos cuestiones. La primera, me remonto un poquito atrás en el tiempo y explico por qué los emprendimientos anteriores no estaban adecuados al régimen de la propiedad horizontal. La vieja ley decía que la PH era para la subdivisión de unidades construidas. Claro, como un loteo no tenía unidades construidas como si lo tenía un edificio, terminó siendo que la propiedad horizontal fue mucho más utilizada para las edificaciones en vertical que justamente para las en horizontal. O, si no, bien para barrios donde ya se vendían los lotes o con la casa construida como los dúplex. Todos los demás, que eran los barrios cerrados, se formaron porque la ley chocaba con ese término de ley de las unidades construidas, y estos vendían lotes vacíos. Se formaron como una suerte de asociación civil donde cada uno era propietario del 100% de su lote, y respecto de lo que tenía que ver con lo que serían los espacios comunes, había una asociación civil que era la propietaria de las calles y de la sede y de los espacios comunes, que uno era como una suerte de asociado, como un club. Esa situación ha tenido montones de dificultades jurídicas, judiciales, porque eran también mecanismos para impedir que personas pudieran acceder a determinados barrios, digamos, exclusivos
en algunas provincias, porque podían comprar el lote, pero no le daban la asociación, la vinculación a la asociación, y no podían ingresar a los espacios comunes y demás. Ahora, la normativa dice que se tienen que adecuar. La dificultad de eso es que en un barrio de esa índole, donde haya 100 lotes, por decir un número, hay gente que ha comprado, que ha fallecido, que se ha divorciado, que lo ha hipotecado, que ha hecho cientos de cosas y miles de realidades distintas respecto de cada lote, que impide transformarlo a ese lote, o a esos 100 lotes juntos, en una PH, porque supóngase, para un caso muy sencillo, una hipoteca. Yo he hipotecado el 100% de mi inmueble, que no tiene nada que ver con el porcentual de espacios comunes. Y ahora vincular ese lote con el espacio común anexo implicaría que el lote, que tenía 1000 metros, ahora tendría 1000 metros propios más X porcentaje de metros comunes, que ya no es el mismo lote que ha sido hipotecado. Si la persona ha fallecido y está en sucesión, en el proceso tampoco se va a poder, porque quien era titular ahora tiene 4 herederos declarados, que además están en pugna de quién se lo va a quedar o no, hay conflictos, lo tienen que vender, rematar, lo que fuera. Si se ha divorciado, la misma situación. Entonces, porque antes era un bien ganancial y ahora pasaría eventualmente a ser un bien propio respecto de la adjudicación de los bienes en divorcio. Toda esa cantidad de cosas que pueden ir pasando en la realidad de cualquier persona, en la práctica impide que esa adecuación se concrete. Lo que sí he visto en Tucumán es que los emprendimientos que estaban en vías de convertirse en algo han tenido que retrotraerse y sí adecuarlo a la nueva situación, pero solamente los que estaban en vías de. Los que ya eran de una forma, ya es muy probable que nunca se concrete esa exigencia de la ley. Es muy grave el tema, porque siguen en el aire. Siguen existiendo como venían y tienen esas particularidades que, entre otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que siempre se cuestiona a nivel jurídico y judicial es que las expensas, conceptualmente las expensas de una PH, no es lo mismo que lo que se cobra en los otros emprendimientos que no son PH. Las expensas tienen una forma de cobro ejecutivo frente a la falta de pago que no la tiene los otros emprendimientos. Las expensas, por otra parte, como comentabas vos al principio, Malena, son importantes para solventar los gastos comunes, pero además tienen, reitero, jurídicamente el concepto de expensas tiene un fin también de algún punto alimentario, porque ahí está el sueldo del portero. Y si no se paga, el portero no tiene, digamos, para comer, por eso se dice que es alimentario. Y en general son los gastos de seguridad y de portería, de personal de seguridad y demás, los que más influye en las expensas normalmente. Pero bueno, es una dificultad y está dicho ya, que esa exigencia que se pretendía no va a ser del todo factible. Lo que sería el equivalente a persona jurídica a nivel nacional, que la Inspección General de Justicia ha intentado avanzar con algunas cosas, pero es muy complejo, yo no lo veo realmente viable. Y lo que sí también te quería agregar, Malena, que acá en Tucumán, además de las reglamentaciones, como decíamos, de APH para las preparaciones especiales, como los barrios, Catastro Provincial está avanzando, ya avanzó de hecho con la normativa que salió ahora durante cuarentena, que era algo que ya se pretendía a años anteriores, que las calles internas del barrio, el diagrama de las calles, se asemeje al diagrama exterior, al trazado de las calles exterior, porque eventualmente, y eso está dicho fuera de la ley, pero es la intención, eventualmente si el Estado dijera hay que levantar los cercos para que se integre al ejido urbano el barrio, las calles se tienen que asemejar de algún modo a la parte externa, al trazado, para que haya continuidad. Eso va a ser un problema, pero te lo anticipo que ya existe, la resolución salió hace muy poco. Eso, entre otras cosas, que los lotes perimetrales den hacia el exterior y no hacia adentro, para que no ocurran como barrios, para que señala un barrio. Están las Rosas 1 y las Rosas 2 en Yarabuena, que llega
por Vascares hacia la avenida Perón, hay, no sé, 200, 300 metros, no sé cuánto será, no sé calcularlo honestamente, de dos frentes ciegos del Ligustrín, que si uno va caminando por ahí, va caminando por la nada. Entonces lo que pretende, sí, te digo lo que pretende la normativa, no digo que sea buena ni mala. Es que es una gran discusión con respecto a todos estos emprendimientos, sí. Porque en realidad forman, porque vos estás hablando ahí, un borde, que sí. en urbanismo estudiamos, sí. son bordes, y es como que están negando la ciudad. O sea, correcto. Estoy encerrando para vivir mi mundo, bueno, y estoy negando un poco el mundo real que está afuera. ¿Qué es lo que busca ahora? Que los lotes perimetrales tengan la cara hacia afuera. Bueno, eso va a ser todo un tema, porque tienen que cerrar el perimetral para participar de un barrio cerrado que paga expensa y paga seguridad. No sé. Claro, pero para dar al caso. Claro, entonces eso va a tener sus dificultades comerciales, económicas y seguramente judiciales por el avance de la normativa en relación a lo que uno puede hacer con lo propio. Pero bueno, para que lo tengan presente a nivel normativo, ya existe también eso, la discusión está por venir. Claro, y además un poco va en contra de todo lo que busca todo este tipo de emprendimiento. Está totalmente en contra. Si lo que vos estás pagando por un lote que no es barato por el sector está justamente, entre comillas, aislarte para vivir en un mundo ideal, en un mundo donde pueden salir a andar en bicicleta, en donde puedo salir tranquilo a mi pileta o a mi galería, en donde puedo dejar la bicicleta tirada y nadie me la saca, supuestamente. Sí, supuestamente. Entonces, todo eso, digamos, toda esa, la ideología, digamos, todo esto se va, es totalmente contradictorio. Y de la contracara de los vinculados a planeamiento, siempre insisten en lo que implica la ruptura del tejido urbano, de que para hacer el punto A al punto B uno tiene que bordear todo ese emprendimiento y no puede ir en forma lineal y tantas cosas que van rompiendo en ese sentido la ciudad, pero bueno, son las realidades que actuales y que se van manejando y también van cambiando de acuerdo a los distintos gobiernos que van pasando. Entonces, esto ha cambiado ahora, se parecía un poco a normativa que se impulsó mucho antes del nuevo código, en el medio hubo un impas, y bueno, y lo que vendrá también, insisto, tendrá que ver con situaciones judiciales, que probablemente algunos ya de hecho lo están considerando hacer, otros no. Todo digamos, muchas de esas cosas está por verse, incluso lo que tiene que ver con el nuevo código, que apenas lleva 5 años. Así es. Y adentro, o sea, todo esto pasa afuera, y adentro está la gente que ignora totalmente todas estas cosas y que se mete en el emprendimiento de su vida, en comprar el lote no sé, a 40 años, hacer su casa de a poco, y desconoce todo esto que está pasando afuera. Es todo un tema ¿no? Con lo cual, y a ese tema, chicos, perdonen, yo le agregaría la seguridad, que generalmente cuando uno busca este tipo de emprendimiento es tener garantía de seguridad, es decir, vos para entrar o salir vas a pasar por los guardias, y yo estimo que si ahora el frentista va a poder invitar gente y la gente va a poder circular luego libremente por los espacios comunes, me parece realmente muy arriesgado, realmente mucho riesgo. Se pierde toda la ideología que busca ahí adentro. Ahora, en realidad debería de encontrarle otra solución a este tipo de edificaciones. Es probable que busquen otra solución, es muy probable. Claro, pero yo creo que la seguridad va a ser determinante, porque vos no vas a saber, yo vecino de algunos de los compradores no voy a saber quién está en la casa de mi vecino y que va a poder entrar y circular tranquilamente por los espacios comunes de ese lugar. Dicho eso, y con independencia de todos los cuestionamientos que puede haber de un lado y del otro, yo apunto a este dato para señalar en comparación con lo que hablábamos recién de la reja en los balcones, si uno puede cerrar el balcón por materia de seguridad o no, y lo que sería esta situación de un barrio cerrado o no. En realidad lo que quiero señalar a nivel profesional, si uno quiere, del arquitecto o de quien pueda tener la intervención,
Y también en todo caso como consumidor, como comprador, que habrán visto también en la tele o en los diarios ya desde hace un tiempo la cantidad de cosas que han pasado respecto de en el mercado, de empresas que han atravesado distintas situaciones negativas. Lo importante es, antes de embarcarse en cualquier cosa, ya sea como, insisto, como profesional, que vayan a intervenir en alguna obra, en un edificio o en un barrio, o vayan a comprar una unidad, departamento, lote, casa, etcétera, de llenarse de la mayor cantidad de información posible. Porque uno a veces piensa que llega y está todo en orden y resulta que no. Entonces, es muy importante conocer quién está detrás de ese emprendimiento, quién es la persona que está manejando, si ya existe, quién está manejando, cuáles son las reglamentaciones, qué se puede y qué no se puede. Antes de hacer un proyecto cualquiera, tener presente la normativa general, Código Civil, la normativa local, Código de Planeamiento, la normativa del edificio o del barrio, Código de Convivencia, Código de Planeamiento, Reglamento de Copropiedad. Todas las cosas que tengan que ver, mírenlas con detenimiento, porque eso también puede significar la diferencia entre hacer las cosas bien y las cosas mal, y que luego le endilguen responsabilidades por no haber llevado adelante las cosas como tenían que ser, o avanzar y se las paralicen y no cobren, o se encuentren con un litigio. Y por supuesto, lo mismo en el caso de que vayan a comprar algo, saber que si van a comprar, hagan un estudio como si fueran a comprar un auto. Van a ver el auto, cuál le gusta más, cuál le gusta menos, cuál tiene más, menos rendimiento, cuál da más, menos cuotas, cuál es una empresa más o menos reconocida en el tiempo, si el auto es nacional, importado, chino, alemán o norteamericano. Es lo mismo para lo que uno tiene que analizar en materia de inmuebles o derechos reales. Era la conclusión, más que el tema de si la normativa está bien o mal, o si el espíritu de los emprendimientos puede ser tergiversado ahora con la normativa. Yo lo que apunto es a la responsabilidad de cada uno como profesional y en todo caso como consumidor para adelante. Así es. Bueno, la localización de los conjuntos inmobiliarios, como hemos hablado un poco, ya depende de las disposiciones provinciales o municipales. Por eso es que van a tener un determinado sector, digamos, donde se van a poder localizar. Eso lo va a determinar las normas provinciales y municipales. Bueno, los límites perimetrales, que es un poco lo que hemos hablado, es una de las características de esta PH especial, es el control del acceso, que recién les decía también la arquitecta de la Vega. Se va a materializar de acuerdo a las reglamentaciones locales, provinciales o municipales en función de los aspectos urbanísticos y de seguridad. Bueno, un poco ya hemos hablado de todo esto, simplemente es como para ponerlo, digamos, dentro de lo que dice el código. Las cosas y partes privativas, la diferencia fundamental es que en la propiedad horizontal, que es la que vimos al principio, necesitábamos ese final de obra, es decir, que la unidad funcional esté terminada para poder, digamos, hacer la afectación al régimen de la propiedad horizontal. Es la gran diferencia fundamental con esta propiedad horizontal especial del conjunto inmobiliario, en donde la unidad funcional puede estar construida en proceso de construcción, y es más, puede estar el lote pelado también. Debe reunir los requisitos de independencia funcional según su destino y la salida a la vía pública, directa o indirecta, del mismo modo que ya hemos visto en la propiedad horizontal. Entonces esto es importantísimo tener en cuenta, que puede ser el lote, la unidad en construcción o construida. Se podrá, digamos, afectar a esta propiedad horizontal especial. Facultades y obligaciones del propietario. Tiene el derecho, cada propietario debe ejercer su derecho dentro de los límites de ese reglamento de
de propiedad del conjunto inmobiliario especial, que es un poco lo que se habló, que es todo lo que va a estar, digamos, en ese reglamento va a estar estipulado absolutamente todo, todo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, siempre teniendo en cuenta las normas de convivencia, que tendrán que tener, digamos, todos los copropietarios, la protección de valores paisajísticos. En muchos de estos emprendimientos, digamos, tenemos que respetar ciertos valores paisajísticos, tenemos que dejar determinada cantidad de verde, por ejemplo, hacia los laterales, hacia los costados, hacia el camino, digamos, que me lleva a la unidad. Valores arquitectónicos, muchas veces estos reglamentos de copropiedad también determinan cómo tiene que ser esa unidad funcional, qué tipo de características tiene que tener. A ver, por ejemplo, podría ser, tiene que ser construido con colores, por ejemplo, con acabados blancos, o a ver, en Salta se me ocurre que podría existir un conjunto inmobiliario especial que diga que tiene que tener, por ejemplo, una reminiscencia neocolonial, etc. Incluso, también dentro de estos reglamentos de copropiedad, pueden existir, por ejemplo, que tengo que ser socio, por ejemplo, en el Jockey Club tengo que ser socio del Jockey para poder entrar a comprar dentro de un lote dentro del conjunto inmobiliario, o tengo que pertenecer, por ejemplo, en Buenos Aires hay determinados clubes que tienen su propio barrio, su propio country, entonces tengo que ser socio del club para poder pertenecer al barrio. Todo eso, digamos, estará determinado en el reglamento de copropiedad. Incluso acá en uno de los countries una vez hubo todo un tema con a quién se le vendía la unidad. Los copropietarios, por ejemplo, determinaron que cierta persona no era, a cierta persona no se le podía vender una de las unidades porque no querían que ingrese dentro del barrio. Bueno, acá un poquito, bueno, acá están, en este gráfico casi todas están construidas, pero podría ser que algunas estén menos construidas que otras, o algunas sean simples lotes. Este sería el concepto de la unidad funcional sobre el conjunto inmobiliario especial, en el conjunto inmobiliario especial. Bueno, las cosas en partes comunes serán el terreno, todas las vías de circulación, acceso, comunicación, áreas que están destinadas a actividades deportivas, recreativas, sociales, instalaciones y servicios comunes. Y del mismo modo que en la propiedad horizontal, todas las cosas y partes cuyo carácter de comunes o propias no esté determinado se consideran comunes. Bueno, acá tienen un esquema del campo de las yungas, donde podemos ver, digamos, los distintos sectores, tanto las unidades funcionales como los distintos sectores comunes, el acceso, las áreas deportivas, el límite perimetral, las vías de circulación. Con respecto a las expensas, los gastos y contribuciones son para el mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario en la proporción que va a establecer el reglamento de acuerdo al tamaño que cada unidad funcional tenga con respecto al total. Y dicho reglamento también podrá determinar otro tipo de contribuciones a las expensas, en el caso, por ejemplo, de la utilización de servicios o instalaciones comunes por familiares o por invitados. Por ejemplo, si un invitado quiere concurrir a la pileta o si quiere entrar a jugar al golf, ese reglamento determinará cuánto es lo que tiene que contribuir. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy.
¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una dudita, disculpe, pero para Fernando, que nos decía eso de lo de abrir los countries, y yo quería saber si eso ya está en el actual código. No. O es algo que se planea, digamos. Perdón, a mí se me cortó la comunicación y yo no escuché la pregunta. Me parece que son disposiciones municipales. Eso no figura en el código. Pero existe ya la disposición, digamos. Bueno, eso tengo entendido, que hay disposiciones que ya van a, por una cuestión él les ha dicho que es una normativa que se está empezando a pensar, claro. No es que ya haya salido. Disposiciones municipales para garantizar que se eliminen, claro, que se eliminen esos muros ciegos. Yo creo que en ese caso el municipio tendría que poner otro tipo de exigencias en todo caso para que eso no ocurra urbanamente. Me parece que habría que encontrarle otra solución. Por otra parte, esa normativa que es catastral de la provincia es de aquí para adelante, porque nadie imagina la posibilidad de desandar derechos adquiridos. Entonces, yo entiendo que esta situación, si se concreta, efectivamente, no va a ser para atrás, sino para lo que viene para adelante, para que el ordenamiento urbano tenga determinadas características en lo sucesivo, pero no para el pasado. Sería tan difícil como lo que hablábamos recién, de reformular los clubes de campo o los barrios cerrados actuales en PH, con todas las dificultades que eso implica. Más aún sería también hacerlo una situación donde uno está vinculado justamente a un barrio cerrado y deshacerlo. Y a la inversa, conocerán barrios que eran barrios públicos y que lo han cercado, que le han puesto alambrado y se llaman, no sé, hay uno que se llama Las Marías, por ejemplo, que está por la avenida Perón, que era un barrio abierto y han cortado las calles y han puesto alambrado. O sea, la realidad, más allá de lo jurídico, la realidad social es otra, y entonces difícilmente puedan llevarse adelante las cosas así nomás. Todo implica tiempo y determinación y muchas cosas, e insisto, para mí esto va para adelante y no, si es que se hiciese, va para adelante y no para atrás. A ver, chicos, también una clase. No, por eso digo, esto es, normalmente yo estaba en una reunión con las cámaras de la construcción, esto habrá sido hace un mes. Y entre otros objetivos también te cuento por qué también esto tiene por objetivos cosas no solamente que tenga que ver con lo que por ahí uno puede imaginar que es un edificio o Yerabuena con barrios cerrados, sino cosas, por ejemplo, Tafí del Valle. Tafí del Valle avanzó muchísimo la edificaciones en forma irregular porque no hay un código de planeamiento, porque tal vez el poder de policía es muy atenuado. Entonces todo eso ha significado que se avance mucho más de lo que estaba considerado que se podía hacer, y han crecido por la montaña, por el Pelado, por montones de lugares, con lotes muy pequeños, calles muy angostas. En Catastro explicaban, por ejemplo, cuál es la razón por la cual se pide una calle en los barrios cerrados que sea de, creo que eran 12 metros, pero puede que sean 9, me estoy equivocando. Pero dice, si hay un incendio, una casa se está prendiendo fuego, tiene que haber espacio suficiente para que entre primero el camión de bomberos, seguido, siguiente camión de bomberos, tiene que entrar una ambulancia para sacar alguna persona que esté mal o enfermo, víctima, lo que fuera, tiene que poder pasar también. Entonces ya el camión de bomberos tiene este ancho, la ambulancia tiene este ancho, un auto además que esté parado porque quedó parado ahí porque se estacionó, tiene este ancho. Por lo tanto, la calle no puede tener menos de esta dimensión. En un barrio cerrado, que hacen calles más angostas para explotarlo un poco más a la mayor extensión y hacer lotes más grandes que puedan sacar más plata, resulta que después tienen todos los peligros que estamos contando cuando hay un incendio. Bueno, todo ese tipo de cosas que en realidad tiene que ver con normativa
local y que le correspondería al municipio, y no le corresponde a la provincia, ni mucho menos a la nación. Catastro está intentando avanzar de alguna forma para poner un ordenamiento mínimo, más o menos generalizado, y no ocurran cosas como las que contaba hace un momento Roberto, por ejemplo, respecto a los edificios, que la gente avanza con independencia de la normativa y voltea, cierra, construye, ocupa espacios comunes, ocupa los perímetros libres, tantas cosas que suelen pasar y que uno lo conoce en forma más habitual. Chicos, permítanme aclararles algo también. A ver, con respecto a una controversia que hubo muy grande fue con uno de los primeros country, que es el country del golf, del viejo, está el country del nuevo golf, que sobre calle San Martín, primero había un alambrado, luego fueron haciendo tapias. A ver, la municipalidad de Yerbabuena rige, o hay en su reglamento, en su código de planeamiento, perdón, dice que no se puede cerrar totalmente un frente, solamente lo puede hacer con cerramientos ciegos. Primero eran un 30%, después lo llevaron a un 50% y creo que actualmente es un 60%, ¿sí? Pero debido a los robos sucesivos que hay en la provincia, mucha gente hizo presentaciones con notas al municipio diciendo que por una cuestión de seguridad no podían dejar el frente abierto porque la gente entraba a robar. Caso del country del golf, los propietarios, debido a sucesivos robos, también hicieron tapias que estaban en contra del reglamento interno del country y en contra del municipio, pero por esto de los robos que hicieron, fueron haciendo murallones, ¿sí? Porque les entran a robar. No es que esté bien, pero de alguna manera se fueron presentando notas. Y lo otro que quería destacar es que justamente que Fernando recién lo trajo a colación de Tafí del Valle. Tafí del Valle sí tiene un código de planeamiento. Chicos, pero no lo respetamos los profesionales principalmente. En Tafí del Valle, de 100 casas que se hacen, 80 son diseños de profesionales que no respetan el código, que no respetan absolutamente nada. Como decía Fernando, el poder de policía que tiene Tafí del Valle son muy poquitos inspectores, pero ahí es donde ustedes tienen que tomar conciencia que sí hay un código, que sí hay que respetar, como en San Miguel de Tucumán, como en Yerbabuena, como en Concepción, y que cuando hay además un country, un barrio privado, además de lo que dice el municipio, está lo propio que dice ese reglamento interno. Y nosotros como profesionales no hacemos respetar eso. Entonces, la responsabilidad esencialmente de ustedes que se van a recibir profesionales es conjugar ambas cosas. Y lo que no está reglamentado, bueno, podemos darle otro uso, pero hay una negligencia profesional muy grande, ¿sí? Así que ustedes se tienen que acostumbrar a eso, que para poder hacer un diseño, yo no me puedo largar a hacer un diseño, muchas veces pasa en los barrios privados, que hacen unos diseños majestuosos, ¿sí? Y ahí donde ilusionamos a la gente que lo que puedo hacerlo, resulta que el reglamento, el código de planeamiento de Yerbabuena no permite eso, o el código interno del barrio no, y después no le aprueba. Y muchas veces lo construyen igual, y comienzan las peripecias de que no se aprueba, de que está irregular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, retomo algo que dije hace unos minutos, tomando la palabra de Roberto, justamente es en lo que tiene que ver con la incumbencia profesional, que se llenen de toda la información posible, de vuelta, normativa nacional, bueno, Código Civil, normativa local, que puede ser Código de Planeamiento o ordenanzas municipales, el reglamento del barrio o del edificio, lo que fuera, pero para que las cosas que
en las que vayan a intervenir sean acordes, se correspondan, hagan un buen trabajo, que les sea reconocido, que sean reconocidos como profesionales en el resultado y en el proceso también, y que además no estén esperando que sea el poder de policía el que... Se le cortó. Sí, se quedó mudo. Sí. Bueno, chicos, con respecto al tema que hemos visto hoy, tienen el práctico número 4. Lo tienen ya subido en el aula virtual y también lo pueden empezar a hacer. Es un práctico bastante sencillo, un práctico que tiene una parte teórica y una parte práctica, en donde van a marcar ustedes los distintos sectores, los sectores de unidad funcional, los sectores propios y comunes, y van a plantear alguna intervención como arquitectos dentro de estos derechos reales, tanto del derecho real de propiedad horizontal como del derecho real de propiedad horizontal especial. Así que también pueden hacer ese práctico 4. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hasta cuándo sería la entrega del práctico 4? ¿Y para cuándo hemos dicho? Para el martes hemos dicho que medianería lo podrían entregar el jueves. Es un práctico sencillo. ¿Cómo van con el medianería? Ni lo comenzaron. No. A ver, chicos, con respecto al trabajo de medianería, no lo dejen para el día martes para hacerlo. Es un práctico que si pueden, en este fin de semana, comiencen a elaborarlo, porque le pueden surgir dudas para que puedan hacer las consultas y le podamos responder. Ahora, no empiecen a romper los quinotos sábado y domingo. Acá todos tenemos también otra vida, familias y demás cuestiones. Por eso aprovechen de ver, de hacer entre hoy y mañana las cosas para que podamos responder. O sea, no estamos las 24 horas, por más que estemos en la pandemia y conectados con las demás cuestiones, les pedimos que eso también sepan entenderlo. Comiencen a hacer ese tipo, por favor. El de medianería. Bueno, y si no hay duda, vayan ya a sentarse a hacer los prácticos. Aprovechen, ¿sí? Esto que les queda a la mañana y avancen. Roberto, perdón. Entonces Sí. sería para el día martes el TP3, día jueves el TP4, o directamente el jueves le presentamos el trabajo 3 y 4. No. Bueno, Trabajo no hay práctico 3. En un principio es el martes, chicos, ¿sí? Pero a ver, chicos, ¿sí? Que lo presenten A todo ver, el chicos, jueves. está bien, pero a ver, yo lo que quiero es lo siguiente, que ustedes piensen lo siguiente. El martes que viene va a haber una nueva clase, se van sumando prácticos, en cada clase se van sumando y van a llegar a un punto, ¿sí? Que van a tener un montón de prácticos para entregar, no le van a cerrar, van a querer consultar y van a hacer muchas cosas. O sea, los que puedan ir haciendo el práctico, vayan haciendo el práctico. O sea, a ver, vamos a tener la flexibilidad, como dice la arquitecta, lo pasamos si quieren a la entrega de los 2 prácticos para el día jueves, pero el martes no van a decir, y el del jueves que era, lo podemos pasar para que ustedes se organicen. Nosotros podemos tener la flexibilidad, pero se les van a ir. Hay prácticos que requieren mucho más tiempo de elaboración, como ser el práctico 5, donde tienen que recabar mucha información. Entonces, lo dejamos entonces a las 2 entregas de práctico, 3 y 4, para el jueves de la semana que viene.
Vamos a que digan qué buenos que son, sobre todo la arquitecta. Yo soy el malo, acá la arquitecta es la buena. ¿Está? Bueno, gracias. Okay, Y ojo, si lo tienen al práctico 3 para el día martes, lo van entregando. O sea, lo van entregando si nosotros ya les vamos corrigiendo. ¿Sí? Bueno. Y le vamos haciendo las devoluciones. Bueno. Sí, sería mejor. Bueno. Gracias. ¿Dudas? ¿No hay más dudas? ¿Listo? Por nada. No. ¿Listo? Nos vemos el martes 8:30. Chao, gracias. Chao chicos, que estén bien. Chao, gracias.